Shalom Haverim, bienvenidos a un nuevo video de www.koltuvsefarad.com. Hoy continuamos con el segundo capítulo de Hilchot Megillah. Ayer habíamos estudiado la primera halajá en la que el Rambam nos dice que una persona que lee la Megillah al revés, es decir, en desorden, no ha cumplido su obligación, y vamos a investigar más este principio. Halajá Bet. Halajá 2. Matzah sibur shekarah hetziah. Lo yemar ekra hetziah haronim atzibur v'hasol ve'ekre hetziah rishon. Una persona que llega tarde a la sinagoga y la congregación está en la mitad de leer la segunda mitad de la Megillah. Una persona no puede decir, voy a escuchar ahorita la Megillah con la gente y luego voy y en mi casa leo la primera parte. ¿Por qué? Porque esta persona acabaría leyendo la Megillah en desorden, al revés. La forma correcta de leerlos desde el comienzo hasta el final en su orden. Una persona que lee una parte, pausa, y vuelve a comenzar. A pesar de que la pausa es lo suficientemente larga como para haberla terminado, haber terminado de leer toda la Megillah. Ho'il ve'kara la seder yatsa, dado que ha leído en orden, cumple su obligación. Y esta es la base halájica para lo que muchas congregaciones hacen, en ciertos momentos de la Megillah hacer pausas, a veces prolongadas, donde la congregación hace una obra de teatro, hace algo para los niños, hace algo educativo. De ahí viene, y esto es perfectamente permisible, es decir, uno puede detenerse en la lectura de la Megillah y luego recomenzarla en el sitio donde dejó, siempre y cuando se lea en orden, en el orden establecido. Halajá 3, Gimel. Alguien que lea la Megillah de memoria. Yo me sé todo el libro de Esther y comienzo a recitarlo. Esa persona no cumple su obligación de leer la Megillah. Se necesita el objeto físico de la Megillah. Y como ya vamos a ver en las halajot siguientes, se necesita un objeto físico particular, es decir, se necesita que la Megillah esté escrita en pergamino, a mano. No puedo simplemente sacar pues mi Biblia del estante y leerlo. Igualmente no puedo hacerlo de memoria. הלועז ששמע את המגילה הכתובה בלשון הקודש ובכתב הקודש, אף על פי שאינו יודע מה הם אומרים, יצא ידי חובתו. Un judío que no sabe hebreo, que escucha la Megilá siendo leída en hebreo, con una Megilá escrita en hebreo, ya vamos a ver que la Megilá puede ser escrita en otros idiomas. A pesar de que no entiende nada, cumple su obligación. ¿Ok? Si yo tengo una Megilá escrita en hebreo y la Megilá es leída en hebreo y yo estoy ahí, yo no sé hebreo, yo solo sé español, cumplo mi obligación, así no entienda nada. Vejen im hayta ketuva yevanit veshema'ah yatsa af al pi she'eino makir. ¿Ok? Nos dice acá el halajá, nos dice acá el Rambam, que si la Megilá está escrita en griego, también una persona, así no conozca griego, cumple su obligación de escuchar la Megilá. Incluso si la persona que escucha la Megilá habla hebreo, o sea, esa es su lengua, entiende hebreo, o esa es su lengua nativa. Entonces, predominantemente, la Megilá puede ser escrita en hebreo o en griego. ¿Por qué el griego? Cuando el Talmud está escrito, recordemos que buena parte de la diáspora, especialmente en el mundo mediterráneo, hablaba griego.
La Torá en Alejandría, en las sinagogas de Grecia, en las sinagogas de la diáspora, en las sinagogas del norte de Siria, no era leída en hebreo, era leída en griego. Y por lo tanto el griego tiene ciertos privilegios que las otras lenguas no tienen. Es más, no solo la Megilá puede ser escrita en griego, sino la Torá misma puede ser escrita en griego. Hoy, por supuesto, pues esto ha caído en desuso, pero es un precedente importante del momento histórico en que la halajá rabínica es codificada. También importante anotar, mucha gente en el mundo virtual a veces tiene una noción muy negativa del helenismo y Grecia. Ciertamente había elementos rabínicos que no tenían gran amor por la cultura griega, pero la halajá en su forma final, en su forma codificada, hizo las paces con el hecho de que buena parte del mundo judío, en la época donde estaba codificada, no manejaban el hebreo ya. Y por lo tanto, tanto el arameo, que era la lengua hablada de la parte oriental del pueblo judío, es decir, los judíos que vivían en Babilonia, en Eretz Israel, como el griego, que era la lengua que hablaban los judíos de Egipto, de Grecia, los que vivían incluso en Roma, eran comunidades helénico-parlantes. Los rabinos aceptaron este hecho y permitieron la lectura de estos textos importantes en la lengua en que la gente los entendía. Harina de otro costal. Desafortunadamente esto no se aplica al español o a las lenguas modernas, al menos en lo que tiene que ver con la Torá. Halajá 4. Haitá ketuvá targum o belashon aheret mi leshonot hagoyim. Si la Megilá está escrita en targum, es decir, en arameo, o en cualquier otra lengua de las naciones, chino, hindi, español, hebreo, español, inglés, alemán, lo yatzá yedei chovato bekriyatah ela hamakir otah halashon bilvad. ¿Cierto? Si la Megilá está escrita en una lengua que no sea el hebreo o el griego, solo cumple la obligación una persona, al oír esta Megilá, una persona que conozca este lenguaje. ¿Ok? Es decir, si yo tengo una Megilá escrita en chino, solo la gente que entiende chino cumple su obligación. Si yo soy un judío que no habla chino y llego a una sinagoga en China donde están leyendo la Megilá en chino, no cumplo mi obligación, a pesar de que la gente, los chinos, sí la están cumpliendo. Siempre y cuando la Megilá esté escrita en la grafía de ese lugar. Es decir, si vamos a hablar, si la Megilá está escrita en chino, tiene que estar escrita en pictogramas, ¿cierto? No puede estar escrita en chino transliterado, chino fonético. ¿Ok? Aval im haita ktuva biktav ivri vekara'a aramit le arami lo yatsa. ¿Qué pasa si está escrita en hebreo? O sea, en grafía hebreo, es lo que se llama paleohebreo, y se lee en arameo, a pesar de estar, o sea, el arameo, uno puede escribir arameo en paleohebreo, o sea, el alfabeto que hoy nosotros llamamos hebreo es en efecto arameo cuadrado, comparten las 22 letras del alfabeto hebreo, entonces yo podría técnicamente escribir arameo en hebreo antiguo, en las letras hebreas antiguas, pero en ese caso nos dice el Rambam, una persona aramea no cumple su obligación al leer de una Megilá así. ¿Por qué? Porque resulta que la persona que está leyendo como si fuera de memoria. Y dado que el lector no cumple su obligación, lo yatzah shomea mimenu. Tampoco la persona que escucha cumple su obligación.
Bezrat Hashem, volveremos mañana con más videos sobre Hilhot Megillah. Para Kol Tuv Sefará es el Rabino Juan Mejía. Shalom.